Aquí comienza Contacto Estrecho, un espacio de diálogo político, social y sindical levantado por las y los profesionales de la salud pública de Chile. Hola, ¿cómo están? Una vez más iniciamos nuestro podcast Contacto Estrecho, nueva constitución con peras y manzanas. Este es un espacio de FEMPRUS, la Confederación de los Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud del país. Hoy vamos a hablar de la mujer y la Constitución. Y nos encontramos con Lieta Vivaldi. Ella es abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Género y Violencia, además de doctora en Sociología. Lieta se ha especializado en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, sociología jurídica, biopolítica, ética y feminismos. Hola Lieta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación a conversar acá. Muy bien. Bienvenida a Contacto Estrecho. Nos llama la atención que en la nueva Constitución los derechos de la mujer aparecen en diversos artículos. Uno de ellos súper interesante es uno que dice que el Estado deberá promover una sociedad en donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación es condición para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Cuéntanos qué significa este artículo y qué valor le das tú como experta en género. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Justamente una de las grandes críticas que se ha hecho desde los feminismos y en particular desde los feminismos jurídicos es que el derecho fue pensado desde un lugar en particular. Si pensamos la Revolución Francesa o incluso los derechos humanos, hablaban de derechos del hombre y del ciudadano, garantizaban el derecho a voto y educación para solamente algunas personas de la población, y eso en la práctica trajo consecuencias que las mujeres participáramos menos de la vida pública, pero no por falta de capacidad ni por falta de interés, sino realmente por falta de oportunidades. Y en ese sentido, el que la Constitución hoy día esté reconociendo la necesidad de una igualdad sustantiva, de una igualdad de participación como requisito para una democracia es clave. La democracia no es tal si no estamos representadas todas las personas que componemos una población. No solamente una élite, no solamente algunos pocos, sino que la generalidad de las personas. Y creo que el proceso constituyente propiamente tal nos mostró lo importante que era poder formar las reglas desde una diversidad de personas. Ahí participaron personas de pueblos indígenas, mujeres, diversidades sexuales, personas de distintas profesiones también, edades, y eso se vio reflejado en que la Constitución, hoy en día en el texto constitucional se reconocen una serie de derechos que nunca antes se habían reconocido en Chile. Y hay otros que se aseguran de forma mucho más fuerte, que incluso se retoman de constituciones anteriores a la de 1980. Pero ahí, por ejemplo, se consagra hoy en día un Estado social de derecho y en ese sentido derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a los cuidados, el derecho a vivir una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos a educación, a salud, con perspectiva de género también están hoy día garantizados, a diferencia de la Constitución de 1980, en el cual es un Estado subsidiario. Es decir, el Estado solamente va a entrar a actuar cuando los privados no lo hagan. Y eso es un caso claramente que el Estado va a llegar tarde, va a llegar en malas condiciones, etc. Entonces hay un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma se debe en gran parte que pudimos realmente, entre la diversidad de personas que habitamos el país, pensar en qué Chile queríamos. Por lo tanto, que esta nueva Constitución consagre lo que tú recién señalas como un principio, como parte de nuestra democracia, es clave también para que no ocurra lo que ocurrió en octubre de 2019, que justamente hubo un estallido debido a la falta de participación, a la falta de garantía de nuestros derechos más básicos, el abuso que se veía por parte de algunas clases, y eso ocurría por la falta de participación de la población en su conjunto, por la defensa excesiva de ciertos grupos a sus propios intereses, y claramente una democracia más participativa, más representativa, nos permite tener una sociedad más justa y que las diversas personas que la componen podamos opinar, podamos tener voz y voto, y no solamente sea esto simbólico como la democracia que estamos acostumbradas y que realmente al final no es una democracia probablemente tal, de acuerdo a lo que pienso yo.
En ese sentido, la nueva Constitución fundaría un nuevo concepto de democracia. ¿Cómo así? Claro, uno de los principios de la nueva Constitución es una democracia justamente paritaria, que esto garantiza que participemos en igualdad de condiciones. Y para esto está súper ligado con la igualdad sustantiva que mencionabas. Es decir, no solo una igualdad formal, no solamente una igualdad que declare en abstracto que somos iguales hombres y mujeres, sino que nos dé los medios para poder ser iguales. Las igualdades de oportunidades, que por ejemplo al reconocer los mismos cuidados, podemos ver que muchas veces las mujeres no hemos participado de la vida pública porque hemos hecho trabajo doméstico, el cual está bien, digamos que puede ser que lo hagamos con cariño, con amor, pero tiene que ser repartido, tiene que ser desde una corresponsabilidad. El Estado también tiene que involucrarse al respecto, la propia comunidad, y no puede ser que las mujeres o diversidades sexuales, por ejemplo, dejemos de participar de otros ámbitos de la vida por dedicarnos de forma impuesta a estos cuidados. Eso es un ejemplo. Entonces, así podemos ver cómo la igualdad sustantiva se preocupa del resultado, de que no solamente se diga que somos iguales, sino que en la práctica podamos serlo. Y estas igualdades son, por supuesto, reconociendo que somos personas diversas que convivimos en una sociedad. Esta igualdad no significa que todas las personas tenemos los mismos gustos, los mismos intereses, etcétera, sino más bien que todas las personas tengamos las condiciones para poder desarrollar nuestro proyecto de vida de forma digna. La nueva Constitución, en su artículo 25, indica que el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género. ¿Qué implica, Lieta, este artículo y cómo se enmarca la lucha histórica del feminismo en Chile y Latinoamérica por la igualdad de derechos? Perfecto. En el artículo 25, claro, habla justamente de la importancia de la igualdad sustantiva, que es lo que estamos hablando ahora, de la no discriminación, y también justamente la no discriminación, en especial cuando se funde en motivos como nacionalidad, edad, sexo, etcétera. Y asimismo habla de la importancia de que el Estado adopte todas las medidas para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo. Entonces, en ese sentido, vemos que le otorga al Estado una serie de herramientas para prevenir y para también reparar discriminaciones históricas que hemos tenido. Por eso es tan importante. Seguimos viviendo en una sociedad que mujeres mueren por el hecho de ser mujeres. La semana pasada vimos 2 casos terribles de una mujer trans que fue asesinada y también un hombre que sufrió por ser homosexual, sufrió una golpiza brutal. Entonces seguimos viendo cómo culturalmente el salirse de la heteronorma, podemos decir, de lo que tú nacer con cierta genitalidad, con ciertos cromosomas, etcétera, se supone que tendrías que comportarte de cierta forma, y cuando uno desobedece este mandato que es impuesto, hay castigo de parte de alguna parte de ciertos sectores de la sociedad. Y eso es clave que lo empecemos culturalmente a cambiar. Por eso es tan importante que esto se complemente con educación sexual integral. La educación sexual integral no es enseñar desde los 2 años temas que no correspondan para esa edad. Es simplemente que a medida que nos vayamos desarrollando, vayamos aprendiendo, por ejemplo, sobre nuestro cuerpo, nuestro placer. Por ejemplo, unos contenidos que se han hecho en otros países respecto a la educación sexual integral han sido enseñarle a niños y niñas a decir que no cuando hay un abrazo que ellos no quieren dar, o enseñarles cuál es su cuerpo. Y es muy bueno para prevenir justamente los abusos, para saber más sobre el consentimiento. Y en ese sentido me refiero que este artículo, al buscar la igualdad sustantiva, se complementa muy bien con otros artículos que nos van a ayudar a, en la práctica, poder efectivamente ser iguales, conocernos como personas, etcétera. Entonces, es clave que las personas no puedan ser discriminadas ni de acuerdo a su edad, ni el nivel socioeconómico. Sabemos que Chile es un país tremendamente xenófobo, racista, clasista, y tenemos que tener las igualdades de oportunidades para que nuestra condición no afecte. Y claro, suena muy utópico, es un cambio cultural lento, pero al menos de parte del Estado, hacer todo lo posible para poder prevenir estas discriminaciones y para poder subsanar estas históricas subordinaciones de ciertos grupos a otros. Entonces, por eso es tan importante que la Constitución lo establezca. Está bien, la Constitución no tiene una varita mágica que va a solucionarnos todo, pero sí va a establecer herramientas concretas para que legislador, poder judicial, para que desde las escuelas, desde también el ámbito de salud, justamente, se pueda enfocar de una forma distinta la forma en que nos desarrollamos. La nueva Constitución señala que todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones. ¿De qué manera este nuevo texto constitucional garantiza el derecho a una vida libre de violencia? Claro, en este caso
es fundamental que la Constitución reconozca el derecho a vivir una vida libre de violencia. En Chile no se había reconocido. Si uno piensa el mismo hecho de que la Constitución esté pensada desde los hombres, hay aspectos que estaban, digamos, invisibilizados, como por ejemplo el miedo que le da a una mujer salir a la calle de noche o ocupar una plaza o un espacio público porque le pueden gritar, puede ser víctima de algún delito, etcétera. Entonces, en este sentido, el vivir una vida libre de violencia había estado invisibilizado. Parecía ser que todas las personas podíamos aprovechar de igual forma la ciudad, y eso no es así, o nuestra propia casa. Este derecho se enmarca muy cercanamente también al derecho internacional, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, que habla de lo importante que es prevenir, sancionar y erradicar. Entonces nos muestra y nos da herramientas para que el Estado prevenga también la violencia. No basta que un Estado llegue cuando el femicidio ya ocurrió. No basta que se castigue a la persona que golpea a otra. Necesitamos prevenir. ¿Cómo prevenimos? Educando a toda la población, a toda la comunidad. Cuando una mujer es víctima de violencia, por ejemplo, en su familia, también los niños o niñas, si es que los hay, también son víctimas de violencia. La comunidad entera también es víctima. Por eso es tan importante que el Estado tenga una visión integral de estas temáticas. Asimismo, cuando una mujer o una persona hace una denuncia por violencia, necesitamos aparatos, que el Poder Judicial, que las personas desde carabineros, todas las personas con las cuales una persona, la mujer o la víctima tenga que interactuar, tengan una formación con perspectiva de género, que no desestimen la denuncia, porque claramente es un momento muy difícil el poder denunciar. Entonces, en este sentido, toda la prevención va también de la mano de una capacitación por parte del Estado. Y también tener, y eso sí se establece, casas de acogida para aquellas mujeres que sufren violencia. La violencia se relaciona también cercanamente con la violencia económica, por ejemplo. El que mujeres tengan que seguir viviendo en la casa del hombre que las maltrata o de la persona que las maltrata por el hecho de que no tienen su propio sueldo. Entonces, justamente también lo relacionamos con la importancia de que se garantice los cuidados y se vea una forma en que los cuidados de esta forma sean reconocidos. También en la igualdad salarial, la equidad salarial. Entonces, está todo concatenado en que, por ejemplo, una mujer pueda irse de la casa a pesar de no tener un trabajo remunerado en ese momento. Por eso el Estado, como decía, provee también de casas de acogida de forma mucho más sistemática e integral. Y también el hecho de que pueda también trabajarse en la reinserción de las mismas mujeres para que puedan volver a vivir una vida y que no sean revictimizadas durante el proceso, pero que también luego de este proceso podamos como sociedad también acoger. Y así, a mí me parece lo personal importante que como sociedad podamos, por ejemplo, también trabajar con aquellas personas que delinquen en su reinserción. Está bien que el Estado sea punitivo, pero también si solamente aislamos a las personas, como sociedad no estamos tampoco haciéndonos cargo de lo que está sucediendo. Pongo, por ejemplo, lo que sucedió en el Liceo Lastarria a principio de año, que algunos niños tenían un grupo de WhatsApp en el cual se violentaba a mujeres, etcétera. Y claro, lo que se decide es echar a estos niños del colegio. Pero como sociedad tenemos que hacernos cargo. ¿Ahí qué pasa? Son echados, son vistos como niños problemáticos. En el colegio al que llegan probablemente pueden seguir sucediendo. Entonces, en este sentido es tan importante la prevención, que el Estado acá diga, me hago cargo, educo también, y como sociedad entera nos involucremos. A eso voy con un abordaje integral de violencia y la importancia de que este artículo esté a nivel constitucional y que claramente necesitaremos muchos cambios culturales, necesitaremos también leyes que aterricen esto, políticas públicas, pero ya que esté en la Constitución nos garantiza en gran medida que vaya a ser una prioridad para el Estado. Uno de los enfoques más revolucionarios de la nueva Constitución es la democracia paritaria, que lo habíamos conversado al principio. Cuéntanos, Lieta, ¿en qué consiste este concepto y cuál es su importancia? Sí, justamente la democracia paritaria, lo estuvimos hablando en un comienzo, es la garantía de que estemos representados y representadas en el ámbito público y en las decisiones y también podamos participar. Cuando a mí me parece interesante hablar de democracia paritaria también desde un sentido interseccional, porque no ganamos nada simplemente pensando en la paridad como que mujeres estén en el gobierno o en los órganos estatales, que eso es lo que se garantiza hoy en día. En el fondo hay participación en el gobierno, en los distintos órganos, en el Consejo de Justicia, en todo el Poder Legislativo, etcétera, sino que también
intentemos de que esta paridad sea interseccional, que sea representada, por ejemplo, los distintos territorios también, las distintas personas, los pueblos originarios, las distintas mujeres que componemos Chile, que no es una mujer con mayúscula que sea una sola, sino que hay diversidad de mujeres. Y eso es un desafío enorme, poder también que esta paridad sea representativa de las distintas mujeres que habitamos el país. Y en ese sentido, una democracia paritaria, como señalo, se hace cargo justamente de ese tema. Y también una democracia paritaria tiene que considerar que si en un lugar no hay acceso para silla de rueda, por ejemplo, ese espacio público no va a poder ser utilizado por algunas personas. Entonces la democracia también es cómo podemos utilizar la ciudad, el acceso al espacio, si podemos o no ser escuchados. En este sentido, también las personas con algún tipo de discapacidad, si están teniendo igualdad de condiciones para participar en la vida pública, etcétera. Y bueno, y también desde los feminismos se ha hablado mucho de que lo público y lo privado están muy interrelacionados. No es que lo privado, hasta como hace algunos años se consideró, fuera un ámbito en el cual el Estado no podía intervenir. El Estado sí también interviene en lo privado, y no en el sentido de afectar las decisiones personales de las personas, sino, por ejemplo, cuando hay violencia dentro de una familia, el Estado sí puede intervenir allí. Entonces, así vemos cómo todos estos temas se han relevado gracias justamente a que mayor diversidad de personas han podido estar presentes en las decisiones democráticas. Y así esta nueva Constitución también establece mecanismos de participación importantes. La iniciativa popular de ley. También el que haya plebiscitos más constantes, la forma en que se participa desde la sociedad civil. Eso es fundamental, justamente como ustedes ven también la posibilidad de sindicalizarse, de tener una voz y que no pase, como señalaba, de que estar totalmente desafectada de la clase política, sino que podamos estar participando de forma más activa. Y eso va justamente la democracia paritaria. También la democracia paritaria se relaciona con el hecho de que está establecida como un principio y no solamente como una regla de participación. Es un principio que inunda toda la Constitución. Y eso es clave. ¿De qué manera la nueva Constitución reconoce el trabajo doméstico y de cuidado? Que es un gran tema que también pone la Constitución. Sí, justamente la nueva Constitución reconoce este tema que había estado invisibilizado, que justamente tiene 3 dimensiones: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado, que son dimensiones que son clave. ¿Cuántas personas no tienen tiempo para sí mismas? Porque justamente tienen que cuidar a otros. Y acá se establece un sistema nacional de cuidados, un sistema integral de cuidados que es clave, que va a poder ver cómo el trabajo de cuidado va a ser de cierta forma retribuido, visibilizado, de qué forma el Estado también va a participar en las labores de cuidado, apoyando, y que no sea privatizado totalmente hacia la persona que generalmente resulta ser una mujer que se hace cargo de todo esto con el costo que tiene para su proyecto personal, etcétera. Si una persona decide cuidar, eso está bien, pero de parte del Estado tiene que estar la garantía de los cuidados, el reconocimiento al respecto y también políticas públicas que impulsen la corresponsabilidad. No solamente que estén destinadas a mujeres, como hoy en día vemos muchas políticas públicas asistencialistas que están dedicadas solamente a la madre, sino políticas públicas que se dirijan a la familia completa, a las personas en general. Entonces así vamos a poder ir cambiando la idea de que solo la mujer, por el hecho de ser mujer, es la indicada para cuidar, sino que más bien una decisión que se toma en libertad y con amor. Que justamente no todas las personas, de hecho todas las personas que vivimos en una sociedad somos interdependientes. De hecho dependemos una de las otras, dependemos del sistema de salud, dependemos de la educación, dependemos también de que alguien nos cuide desde que nacemos. Y eso mismo es lo que está reconociendo esta nueva Constitución. También reconoce claramente que hay personas que van a ser prioritarias respecto a los cuidados, las personas con discapacidad, las personas menores, las personas mayores. Pero esto es clave también. Hoy en día más del 95% de las mujeres son cuidadoras principales de niños y niñas, y lo mismo sucede con el 80% de personas adultos mayores son cuidadas por mujeres. Vemos también que en las labores de salud los cuidados también son realizados mayoritariamente por mujeres, y son labores que o no son pagadas o son muy precarizadas, muy mal pagadas, y además, como señalaba, muchas mujeres pierden tiempo o no tienen tiempo para sí mismas con todos los costos que esto conlleva para salud mental, etcétera. Por eso es un problema del cual el Estado se tiene que hacer cargo y lo que está haciendo hasta ahora es dejar que esto se privatice, como señalo, dejando su responsabilidad también como un Estado social de derecho de proveer justamente los cuidados, y también de esta forma necesitamos un cambio cultural en el cual
también el Estado, y desde la medicina, por ejemplo, desde la educación, se escucha quiénes son las cuidadoras. Eso también lo hemos visto que ha quedado un poco ausente, que a veces las mismas personas que cuidan son ignoradas respecto a lo que ellos saben de personas enfermas, por ejemplo, en personas enfermas crónicas o que tienen alguna discapacidad. A veces aquella persona que la cuida tiene mucho conocimiento respecto a la enfermedad, porque son quienes están con ellos día a día, y quizás la medicina tradicional ignora a estos conocimientos específicos. Y por eso es tan importante también que haya una conversación y que dejemos esta verticalidad de la medicina que a veces ignora, como señalo, justamente saberes que son situados, saberes de las mismas personas que se relacionan con las personas que son cuidadas. Y finalmente, como experta en derechos humanos, a tu juicio, ¿de qué manera esta nueva Constitución permitirá construir un país más justo e igualitario para todos y todas? Sí, claro, justamente es una Constitución que establece pilares fundamentales. Pasamos de ser un Estado subsidiario a un Estado social de derechos, es decir, un Estado que se hace cargo de los derechos económicos, sociales, culturales, de los derechos, bueno, también reconociendo los derechos civiles y políticos, los derechos también con el medio ambiente. Por otra parte, es una democracia paritaria en la que allí se establece con todas las ventajas que hemos estado hablando. Además, se reconoce la plurinacionalidad, que es simplemente un reconocimiento político que dentro de un Estado unitario como es Chile conviven distintas naciones. También se reconoce justamente un Estado unitario, pero con la importancia que tienen las regiones allí para las decisiones desde cada lugar, y un Estado ecológico, como señalaba. Los derechos ambientales también son reconocidos. En un momento de desolación por el cambio climático que se ve inminente, necesitamos un Estado que se haga cargo también y que pueda enfrentar la crisis climática con las herramientas necesarias para ello. Asimismo, es una Constitución que establece como eje transversal los derechos humanos, y eso a mí me parece clave, eso justamente viniendo también de mi trabajo que en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es una Constitución que es robusta al respecto, que establece la forma en que los tratados internacionales son incorporados efectivamente a nuestra legislación, establece el defensor del pueblo como una figura principal para la defensa de nuestros derechos humanos, y establece también mecanismos específicos para poder garantizar nuestros derechos y justamente también para prevenir. Como yo señalaba, a veces el derecho está muy acostumbrado a actuar cuando ya es muy tarde. Lo importante es prevenir. En este sentido, el derecho, idealmente, que no se inmiscuya muchas veces en estos temas, pero claro, para ello necesitamos que se prevean ciertas situaciones y que se puedan desde ahí asegurar los derechos humanos, que son claves para, como señalaba antes, una vida digna y una vida más igualitaria, que podamos nuestros proyectos de vida realizarlos independiente de cuánta plata ganamos, de en qué familia nacemos, que lamentablemente ha sido lo que hasta hoy en día se ha primado, cuando hay algunas personas de la farándula o se escucha que dicen, bueno, el pobre es pobre porque quiere, o las personas son flojas y por eso viven así. Eso no es así. No todas las personas nacemos con los mismos privilegios y ello no puede obstar a que podamos acceder a los mismos derechos. Entonces, en ese sentido es importante y es clave el cambio que nos está proponiendo esta nueva Constitución. Esta Constitución va a abrir debates muy importantes, la forma en que se van a aterrizar los temas que allí se señalan, de seguro van a ser muy difíciles o muy distintas, digamos, y vamos a tener unas conversaciones, pero por lo menos nos cimienta una forma de entender el Estado y una forma de entendernos a nosotras mismas que es mucho más acorde a la sociedad en que vivimos y a la realidad que vivimos. Lieta Vivaldi, te damos las gracias por estar en nuestro podcast hablando sobre la mujer en la nueva Constitución. Y bueno, los invitamos a informarse y leer el nuevo texto constitucional. Los llamamos a votar informados e informadas. Hasta la próxima en un nuevo capítulo de Contacto Estrecho, Nueva Constitución con peras y manzanas. ¡Chao! Gracias por escuchar Contacto Estrecho. Les esperamos en un próximo capítulo e invitamos a ingresar a www.femprus.cl para más información sobre los debates e ideas de las y los profesionales de la salud pública.